Están absolutamente obsesionados y ahora estaban convencidos de que la desaparición del comandante, la desaparición física del comandante les abre la Era el posibilidad. momento. Sí, el momento esperado. Por eso yo creo que lo que hasta ahora nosotros hemos tenido quizás las victorias más importantes de la revolución bolivariana, y creo que lo del 14 de abril es una epopeya librada que pasará a la historia. ¿Por qué lo piensa que es una epopeya? Bueno, porque nosotros venimos, si nosotros entendemos y aceptamos, reconocemos que el comandante Chávez, su presencia, constituye el centro de gravedad político de la revolución, de la sociedad venezolana, pero en particular de la revolución. Y ese centro de gravedad de pronto no está. Era lógico pensar que tanto al interior de las fuerzas de la revolución, o era una de las hipótesis, como fuera en la relación con la oposición, se iba a generar un reacomodo, que podía ser un desajuste importante, que pudiera conducir a una ingobernabilidad y una posibilidad de que esto se fuera, ¿verdad?, de las manos, Sí. o hasta lo que está ocurriendo. ¿Cómo definiría lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, fíjese, una de las cosas era que nosotros no superáramos la circunstancia de la desaparición física del comandante, que hubiera desunión al interior de las fuerzas de la revolución y que eso permitiera y diera paso a que los actores, ¿verdad?, de la conspiración de la derecha les abriera una brecha para que pudieran colarse, que se debilitara el espíritu del movimiento revolucionario, que nuestras organizaciones sociales se perdieran su fuerza, su dinamismo, que perdiéramos la iniciativa política, y eso no ha sido así. No solo no ha sido así, sino que fuimos a unas elecciones sin Chávez, en una circunstancia donde la derecha disparó todo el poderío que tiene, comunicacional, provocó un incremento, una onda especulativa pocas veces vista, haciendo escasear alimentos a través de los mecanismos que tiene, con un sabotaje eléctrico como nunca, con una campaña internacional, es decir, colocó al país en una circunstancia donde parecía que todo coincidía, y pese a eso, pese a esa circunstancia difícil y la ausencia del comandante Chávez, nosotros estamos hoy en la circunstancia de tener que celebrar con muchísimo gusto haber triunfado con 7,5 millones de votos que confirman una realidad política, creo que muy importante y en nada despreciable. La oposición dice que el país está picado en dos mitades iguales. ¿Es así? ¿Son dos mitades iguales, realmente? Son dos proyectos que tienen fueron evaluados en una circunstancia completamente atípica. Yo tengo la convicción de que esta no es una elección que permite hacer evaluaciones definitivas, porque esto estuvo realmente movido por una circunstancia. Nosotros venimos de una votación, de unas elecciones en octubre con el comandante Chávez, que dieron unos resultados. Esa votación, ¿verdad?, donde la revolución saca 55%, 56%, se modifica en 4 puntos, ¿verdad?, para estas elecciones aproximadamente. Esa es más o menos la proporción. ¿Qué pasó con esos 4 puntos? Bueno, eso está todavía por evaluarse. Yo creo que sería muy simplista decir, perdimos en la población, ahora Capriles tiene tanta fuerza. No, yo creo que una coyuntura tan delicada como la que nosotros atravesamos, en la pérdida del comandante Chávez, y lo que eso originó como desenlace, creo que tiene que tener unas explicaciones más profundas de estos resultados. Usted no hablaría de dos mitades, sino de dos proyectos. Dos proyectos, sí, hay dos proyectos, no tengo la menor duda. Dos proyectos irreconciliables. Fíjese, porque buena parte del discurso opositor se centra en la reconciliación, entre comillas, sí, hablan de una división falsa, y ahí le preguntaríamos también como historiador. Sí, no, yo creo que allí... Falsa, ¿es posible esa reconciliación, entre comillas? Ahí, fíjate, me parece que una parte importante de quien votó por Capriles respalda a la Constitución. O sea, no es adversario de eso que está reflejado allí como proyecto. Quienes adversan a eso que está en la Constitución, que es el proyecto de inclusión, de justicia,
de democratización profunda de nuestra vida, ¿verdad? Son quienes están dirigiendo actualmente la oposición y un sector que los acompaña. Pero yo no creo, y yo estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de quienes votan por la opción de Capriles, quienes votaron ahora por esa opción, son venezolanos que estarían en desacuerdo y que deben estar en desacuerdo con los hechos de violencia. Con los hechos de violencia. ¿Cómo es eso que vas a quemar un centro de salud? Porque sea un proyecto construido por Chávez en colaboración con los cubanos. Eso no luce expresar a 7 millones de venezolanos que votaron por Capriles. Y creo que allí es donde nosotros debemos meternos desmenuzar un poco más el análisis, que no creo que haya todavía los suficientes elementos y habrá que irlo haciendo con el tiempo. Usted habla de la quema de los CDI como algo emblemático de los hechos de violencia ocurridos, el asedio, porque ahora hasta eso se está poniendo en duda. Realmente hay distintas versiones con respecto a lo que sucedió, pero el asedio contra los médicos cubanos, las amenazas de muerte, la toma, el hecho de rodear, pasar disparando cerca de CDI, está ampliamente documentado a escala nacional. Absolutamente. Absolutamente. Hay sectores que ponen en duda si fueron quemados o no quemados, corresponden las investigaciones, le corresponde a quien lo vaya a investigar. Le preguntamos también como historiador, ¿se ha asociado esto con una conducta fascista? ¿Se lo ha querido relacionar con hechos de violencia del régimen nazi, la Alemania nazi de los años 30, 40 del siglo XX? ¿Hay punto de comparación en su opinión? Fíjate, yo no tengo la menor... Fíjate, que haya sido quemado o que haya sido escrito en las paredes del CDI una frase... O el asedio. O que se hayan colocado frente a un centro de salud, ¿verdad? Agrediendo, ¿verdad?, a quienes están allí. Son niveles distintos, pero en el fondo traducen, ¿verdad?, lo mismo. Es decir, traducen una reacción de una manera de resolver políticamente diferencias, desacuerdos, ¿verdad?, en territorios que solo se explican en la suscitación de un sentimiento y de una dirección, porque eso no es un proceso espontáneo, eso está dirigido y organizado. Grupos que estuvieron, ¿verdad?, recibieron instrucciones para desplegar esas acciones. Ahora, el candidato Capriles, ministro, llamó a tocar las cacerolas y usó el término con arrechera. Perdón. ¿Cómo eso se convierte en el detonante de lo que vimos el lunes 15? Claro, con el asedio a los CDI, el asesinato de 8 personas. ¿Quién lideriza una opción política que tiene 7 millones de seguidores? Que salir a los medios a decir, tomen la calle, salgan, desconociendo al presidente, desconociendo los resultados. Es decir, está invitando, ¿verdad?, sin duda, a que ocurra eso. ¿Cómo no pensar, ¿verdad?, que es posible y que el clima estaba creado para eso? Por eso la importancia de la responsabilidad de los dirigentes políticos, por eso es la inquietud de contar, ¿verdad?, nosotros con sectores de oposición con los cuales jueguen limpiamente con el proyecto político. ¿Usted diría que este comportamiento es fascista? Lo que le preguntábamos. Pero claro, son rasgos del fascismo, son satanizar, acusar, crear, digamos, procedimientos comunicacionales donde, ¿verdad?, crea situaciones falsas, provoca, ¿verdad?, la movilización, criminaliza a personas, ¿verdad?, y terminan entonces produciéndose, ¿verdad?, situaciones como las que están ocurriendo actualmente, ¿verdad?, donde a través de la violencia, de acosar al adversario, incriminarlo, entonces terminan, digamos, siendo esa la vía para dirimir las diferencias. Fíjense cómo era de sencillo el procedimiento si lo que se trataba era acudir al Consejo Nacional Electoral, de las instituciones, de jugar con las instituciones y desconocerlas, jugar con el CNE y saber, ¿verdad?, que tú tienes todas las posibilidades de solicitar lo que se está solicitando, ¿verdad?, y que eso estaba contemplado en la ley. Entonces, son el doble juego con lo cual la oposición venezolana ha estado jugando durante todos estos años, ¿verdad?, entrando y saliendo del orden constitucional,
parece que vuelven a meterse, pero por lo que uno le oyó el domingo en la noche y el lunes, uno podía decir, entraron en estado insurreccional nuevamente, en desacato a la Constitución y a las leyes, al orden constitucional, desconociendo la institucionalidad completa. Pareciera que eso no les dio el rédito suficiente y el análisis que hicieron y comenzaron a recoger. ¿Hay algún elemento? No sabemos hacia dónde van, pero yo espero que la evolución permita, ¿verdad?, que nuevamente sigamos en el terreno. Yo creo que la oposición, si le ha ido bien jugando una opción, es jugando, ¿verdad?, en la democracia. Jugando limpio. Jugando limpio. Como decía usted antes. Lo mejor que hizo Capriles fue reconocer la derrota en octubre y reconocerla con gallardía. Eso le dio más rédito que lo que le está dando ahorita esta jugada de estar desconociendo los resultados y desconociendo las autoridades. Yo me pregunto, ya deben haber hecho las evaluaciones y las encuestas. Muchos de esos votos que significaron un crecimiento en su votación, ¿verdad?, quizás hoy en día ya en las encuestas les deben estar dando otros números. ¿Por qué? Bueno, pues se trata como una especie de locura. Vamos a competir, vamos a jugar y de repente desbaratas todo y desdices un sector radicalizado, quizás hasta a veces enfermo, ¿no?, por la obsesión de salir de un nosotros, ¿verdad? Bueno, les permita mantener una audiencia en una franja que es muy importante para esta, muy, digamos, muy notable, muy sonora desde el punto de vista comunicacional, pero yo creo que la inmensa mayoría de sus seguidores no los acompañan. Ministro, en la locura. Hoy el presidente Nicolás Maduro en su discurso en la Asamblea Nacional decía que él quería alertar a América Latina y al mundo porque consideraba que estaba germinando en Venezuela una ideología muy peligrosa y hablaba abiertamente del fascismo, tomando en cuenta este comportamiento xenófobo de rechazo a un determinado colectivo, en este caso al pueblo cubano, de rechazo y de crimen, incluso atentados contra la vida de personas de sectores populares. ¿Usted piensa que realmente se puede hablar de una infección fascista en Venezuela, si cupiese la expresión? Sí, yo creo porque que el presidente habló de desinfectar incluso. Es inquietante. Yo creo que sí, sobre todo en una franja de nuestros hijos, muy jóvenes, de adolescentes, de 15, 16, 17 años. Uno lo ve por las redes sociales, ¿no? Son jóvenes que están, jóvenes de la clase media y de la clase de algunos sectores populares que están, de verdad, circulan por allí mensajes, contenidos hechos en Venezuela, ¿no? Sí. Hechos aquí, pensados aquí, muy creativos, muy hechos que parecieran laboratorios, ¿no?, dando mensajes que se regodean y se regocijan con la muerte, con el racismo, la inclusión, la burla, de verdad inquietante. ¿Usted se sumaría a esa preocupación del presidente? Yo creo que sí, pero además es un juego muy peligroso, porque ese es una piedra o una pelota que una vez lanzada al terreno, no sabemos quién la va a patear luego, a dónde queda. Y eso puede ser que funcione políticamente para un sector ahorita, pero en el futuro se revierte y puede estar funcionando para quienes lo crearon pensando que iban a estar de su lado. Es una cosa incontrolable que puede derivar, así como lo ha planteado Nicolás, sí, en un impulso de verdad no imposible de prever para una sociedad, sobre todo en los más jóvenes. Me da la impresión, es cuestión de evaluarlo con más. Lo hemos estado hablando con el compañeros del gabinete,